Hola, ¿cómo les va? Vamos a empezar la clase 15 de Geografía Política. Nosotros en la clase 14, la anterior, habíamos estado trabajando sobre los temas de evaluación y yo les había pedido ahí un trabajo sin fecha y opcional si querían hacerlo, donde les pido una evaluación del tránsito que hicieron a lo largo de estos meses de cursada en contexto de cuarentena. Y la otra clase, anterior a la 14, la 13, habíamos trabajado sobre los 7 problemas de la geografía con perspectiva social y a partir de ahí les había pedido un trabajo, ya era un poquito más complejo, de carácter conceptual, de resolución de alguna consigna, donde lo que les pido es que articulen algunos textos con algunos de los grandes temas vistos ahí en esta clase 14, perdón, esta clase 13, y a la vez tomando elementos de la clase 12, que fue la primera del segundo cuatrimestre, donde hicimos un trabajo en relación al vínculo entre lo social y lo geográfico, viendo la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión social y la dimensión epistemológica. Y en la última clase del primer cuatrimestre, en la clase 11, ahí estuvimos ya trabajando, bueno, ya específicamente bien sobre los temas de la materia nuestra y estuvimos trabajando básicamente sobre el periodo que se extiende del Estado social y del Estado neoliberal en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Y de la postguerra fría. Entonces lo que yo quiero hacer en la clase de hoy es ver qué sucede, ahora que ya tenemos todo el escenario armado de proceso histórico de formación de los estados y surgimiento de los distintos tipos de ciudadanía. Ahora quiero, con este periodo que va desde 1945, que termina la guerra, hasta el día de hoy, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta el día de hoy, quiero ver someramente en esta clase qué sucede con el pensamiento en geografía política a lo largo de todos estos años. Ustedes ya saben, recordarán que tenemos que con la pérdida de la Segunda Guerra por parte de Alemania, lo que va a caer en un descrédito muy fuerte es la derivación de la geografía política que había sido la geopolítica. Lo que le ha sucedido a la geopolítica es que fue mal utilizada, mal aplicada, mal considerada y terminó siendo algo así como una especie de instrumento de propaganda del régimen nazi. Por lo tanto, la caída del régimen nazi implicó el desprestigio muy fuerte de este saber militar que obviamente quedó circunscrito a manos militares. Por lo tanto, la caída en el desprestigio de la geopolítica terminó arrastrando a la geografía política en su conjunto. Y de hecho, se deja de hacer geografía política en Alemania y en Europa en general. Y tanto la geografía política como la geopolítica cambian de eje, o el centro de gravedad se cambia, sale de Europa occidental y se desplaza a los Estados Unidos. El país que va a hacer más desarrollos de geografía política y de geopolítica, que en realidad le van a dar el nombre de geoestrategia, van a usar el nombre de geopolítica, pero le van a dar el nombre de geoestrategia mayormente, a través de un autor que es muy importante, que ha escrito libros de geopolítica, pero él habla de geoestrategia, es Saul Cohen. Saul Cohen es como la referencia norteamericana de los años de la Guerra Fría, es decir, estamos desde 1947, que comienza la Guerra Fría, ¿sí?, hasta bien entrado la década del 80, es la referencia en geopolítica y geoestrategia. Ahora, ¿cuál va a ser la característica de la geografía política norteamericana, es decir, la geografía política por excelencia a partir de estos años? Bueno, la primera cuestión es que la geografía política se va a inscribir claramente en un escenario que se tiene que distinguir totalmente del escenario europeo. Entonces, la geografía política va a desarrollar una rama que sigue vigente al día de hoy, que es lo que se va a llamar la geografía electoral. Lo que esta geografía política desarrolla es todo
el abanico de elementos que intervienen en la definición del voto de los ciudadanos en el marco de la política institucional de carácter liberal norteamericana. Entonces, ¿cuáles son los elementos que inciden en los votos de izquierda, los votos de derecha, los votos liberales, los votos conservadores? Y para esto empiezan a hacerse estudios que cruzan las racionalidades de las personas con elementos culturales. Entonces empiezan a ver que es más factible encontrar predominancia del pensamiento liberal, del liberalismo de una izquierda suave, en las grandes ciudades norteamericanas, y pensamiento más conservador, más asociado a dimensiones religiosas y muy centrados en la idea de la familia como núcleo esencial de la sociedad, en las sociedades en las comunidades rurales o de pequeños pueblos, toda la zona del centro y del medio oeste americano, esas ciudades mediterráneas en los Estados Unidos que tienden a tener un porcentaje mayor de pensamiento conservador. Entonces hay como interesantes cruces entre una tradición ya que venía desde antes en Norteamérica, que es la tradición del paisaje cultural, del análisis del paisaje cultural, cómo las personas se vinculan con el paisaje circundante y desarrollan una subjetividad en parte en base a ese paisaje. Bueno, y a partir de este cruce con las racionalidades políticas se pueden sacar ciertos perfiles, ¿no?, de votantes, y a la vez se hacen ya las grandes tabulaciones de, bueno, votación por distrito, proyecciones a futuro, y por su parte los sociólogos a la vez empiezan a desarrollar intensamente sobre la década de 1950 todo lo que hoy conocemos como las encuestas de opinión. Entonces también todos esos insumos de la sociología, de encuestas de opinión, son tomados por la sociología para armar algo así como mapeos de las intenciones de voto y de los votos que efectivamente se desarrollaron en las elecciones precedentes. Sobre fin de año nosotros vamos a trabajar sobre algo de geografía electoral para el caso argentino. Vamos a ver los problemas de sobrerepresentación política, vamos a ver las estrategias de los dos grandes partidos, particularmente la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, cuáles son el carácter de sus maquinarias electorales y cómo es la utilización de recursos de acuerdo a la cantidad de población. Vamos a ver cómo se hacen las representaciones territoriales de manera diferente, de acuerdo a la población, que no siempre es proporcional. Bueno, hay un montón de detalles muy interesantes que en el mes de noviembre más o menos vamos a estar dedicándole una clase o al menos media clase a ese tema. Pero bueno, acá en la clase de hoy lo que hacemos es contar cuándo es que comienza esta línea, está dentro del subcampo de la geografía política. Entonces, todo esto tiene que ver con la geografía electoral. A su vez, como recién les dije, se combina con una tendencia paisajística y también con una tendencia también de Estados Unidos, que es la característica de la geografía regional. La geografía regional en realidad es una geografía, esto igual lo vamos a hablar en cuarto año en epistemología, pero es una geografía que se empieza a desarrollar con especial fuerza y énfasis en Francia. Algo yo en la clase cuando hablé de Ratzel, alguna mención hice, ¿no?, que es que Francia no tuvo una geografía política, sino lo que tuvo es una geografía regional con una fuerte impronta historicista, y que desde ahí Francia promovía su expansión imperial, no tanto por la vía de la milicia y de las armas, sino más vale entendiéndose como un faro cultural. Bueno, lo importante que yo quiero rescatar es que esa tradición francesa de pensar, ¿sí?, a la región en términos, bueno, de las posibilidades que tienen las sociedades de transformar la naturaleza, en el caso norteamericano va a tener un rasgo que es en un punto similar al francés, pero
lo que más les va a importar a los norteamericanos es trabajar sobre esa tradición muy potente de la geografía, que es ver la distribución de los objetos sobre la superficie terrestre, la ciudad, de las personas, las actividades económicas, y a partir de ahí hacer con desarrollos metodológicos sofisticados, con los primeros desarrollos de computación que empiezan a ver en la década del 50, una serie de mapeos con superposiciones para llegar a ver los perfiles regionales. Bueno, uno de los elementos que se tienen en cuenta para la construcción de esos perfiles regionales son las dimensiones que tienen que ver con el voto. Entonces, la geografía electoral se va a combinar con la geografía regional, y en esta combinatoria, regionalismo y perspectiva electoral, vamos a tener un potente desarrollo de la geografía política. Entonces, la geografía política se amalgama, se combina con la geografía regional, pero la geografía política está pensada y pasa a tener una centralidad muy fuerte en Estados Unidos, siempre en función de los valores de lo que ellos entienden por desarrollo de la democracia. Entonces, en la geografía norteamericana va a haber una vocación y un interés muy particular por algo que es muy preciso de ellos, que es muy de ellos, de su desarrollo geográfico histórico, que es el tema de las fronteras, ¿no? Cómo se fue expandiendo la misma sociedad norteamericana al interior de lo que hoy es la totalidad del territorio norteamericano. Porque cuando terminó la guerra de secesión en el siglo XIX, se produce una unificación del capitalismo en el este norteamericano y en la costa oeste, básicamente California, y desde estos dos lugares se produce el avance hacia el centro del país, sobre todo el avance del este hacia el oeste, ¿no? Entonces, el avance del este hacia el oeste va a suponer la idea de frontera, es decir, el avance sobre los territorios desconocidos y los avances sobre los territorios de comunidades aborígenes que son un otro desconocido. Esta idea del avance de la frontera tiene un rasgo que lo distingue del latinoamericano, que es el siguiente: hay un apoyo de los Estados Unidos, del Estado norteamericano, para que los individuos en gestas individuales salgan a conquistar el oeste. Entonces, la conquista del oeste es una conquista de aventureros, emprendedores, que el Estado los habilita. Esto habilita. Esta habilitación tiene que ver con que, bueno, ocupas nuevas tierras, se te van a adjudicar las tierras, se te puede dar eventualmente un subsidio para que te afinques en un determinado lugar, se van a promover actividades económicas. No va a ser directamente el Estado el que va a llevar adelante el proceso de territorialización o de construcción del territorio, sino que va a promover a que la gente se vaya ocupando los lugares. Y esto va a dar lugar entonces a una idea muy potente de que es la idea de la frontera como el lugar de la vitalidad, del crecimiento, de la pujanza, de la incorporación de prácticamente lo que parecía como infinito, ¿no? Que era ese enorme territorio a conquistar o a ocupar en los Estados Unidos. Y esto tiene un doble juego, que es el siguiente. El primero es el que acabo de decir, que es el proceso de ocupación de la frontera. Es un proceso de ocupación dado por individuos libres. Entonces, la idea de la geografía política va a ser una idea que va a tener muy presente la lógica del actor individual que hace territorio con el apoyo del Estado por detrás, pero es el hombre libre el que lo va a hacer. Y esto es muy importante porque esta geografía política, de este modo, se distingue claramente de la geografía política alemana, que era profundamente organicista, como hablamos en clases anteriores. Acá no hay organicismo. Acá lo que hay es una libertad en términos liberales, democrática, individualista. Entonces, esta idea, ¿sí?, de la frontera es una idea profundamente no fascista. Es lo opuesto. Pero no solamente esto. Esta gesta de carácter individual es tomada o es
impulsada por la geografía norteamericana por algo que es aún más candente ahora en la década del 50 y del 60, más candente todavía que el fascismo, porque el fascismo y el nazismo están muertos, ya está, murieron, pero lo que está vivito y coleando es el estalinismo en Unión Soviética, es la revolución socialista, y además ya en la década del 50 tenemos el caso chino, que ya tuvo un proceso de revolución socialista del cual hemos hablado en su momento. Entonces, lo que hay que distinguir ahora es que el proceso de organización social y territorial va a ser individual y no es colectivista, como en el caso de los procesos revolucionarios ruso y chino. Entonces, nuevamente, es importantísimo acentuar la mirada sobre la construcción territorial desde los individuos como elemento previo o necesario para el fortalecimiento del Estado, con un Estado que existe, pero es un Estado mínimo que acompaña. Entonces, esta idea, junto con la importancia del voto del ciudadano que vota libremente, son los elementos claves que van a atravesar a la geografía política que va a ser mayoritariamente norteamericana. Y en paralelo, como les dije al comienzo de la clase, vamos a tener los desarrollos de la geografía política exterior, que sería, o externa, que es la geopolítica, que acá se va a llamar geoestrategia, en donde la perspectiva de Cohen se va a inscribir claramente dentro de la lógica de la Guerra Fría. Entonces lo que le va a interesar a esta geoestrategia es tratar de ver cómo mantener zonas de influencia. Ya no se trata tanto de salir a ocupar territorios, estamos en un momento de desarrollo imperial distinto, en donde la ocupación del territorio, de los territorios externos a Estados Unidos, van a ser excepcionales, no va a ser la norma. Lo que sí va a interesar mucho, y a los soviéticos también, es generar áreas de influencia. ¿Esto qué significa? Generar un área de influencia es tener enorme cercanía con los gobiernos y que estos gobiernos respondan a los intereses de Estados Unidos en un caso o de Unión Soviética en el otro. Por lo tanto, lo que va a suceder en los años de Guerra Fría es que las dos grandes potencias van a estar enfrentadas entre sí con disuasión de carácter nuclear, pero tratando de generar condiciones de influencia en todo el planeta. Entonces, aquellas zonas en las cuales se produce una tensión muy fuerte entre los intereses de las dos potencias, ahí sí se va al choque, como fue el caso de Vietnam o fue en su momento el caso de Corea. Estas guerras y todo lo que ha sucedido en Medio Oriente. Todas estas guerras tenían que ver con este choque entre las dos grandes potencias que se enfrentaban en esos lugares para ver quién iba a tener la supremacía sobre ese lugar. Efectivamente, en esos contextos sí había movilización de tropas norteamericanas y soviéticas eventualmente, pero no es la norma. La norma es tratar por la vía política de tener cercanía con los gobiernos. Y en el caso latinoamericano, los años de la Guerra Fría son los años de los golpes de Estado en América Latina. Los golpes de Estado en América Latina mayoritariamente apoyados por los Estados Unidos. Y en algunos casos, como el del golpe de Estado de 1973, que derrocan a Allende y asume Pinochet, ese está clarísimo, está documentado el papel que ha tenido Estados Unidos en el proceso de volteo de Chile. Pero la preocupación norteamericana respecto a Chile era que Chile que pasase a la órbita socialista por la vía no revolucionaria, sino por la vía eleccionaria, y todo daba la impresión que iba camino a eso. Bueno, la mejor manera de evitar esto no era invadir Chile, sino promover un golpe de Estado con los mismos militares de ese país. Bueno, esta era la perspectiva de carácter geoestratégico norteamericana que tenía que ver con la perspectiva de Saúl Cohen de pensar en términos de influencia. Entonces, la idea de la influencia es una influencia en términos ideológicos, y que esta influencia en términos ideológicos iba de algún modo a aceitar las formas de circulación en el escenario internacional, de transporte, de movimiento, de militar y de ayuda militar y de instalación de bases,
Claro, todo esto tiene que ver con una vía de la circulación y a la vez con un modelo económico compartido, ¿no? Que es el modelo capitalista, en el caso norteamericano, capitalista con países ya más especializados en producción de productos agropecuarios y con un desarrollo industrial que se va a ir desarrollando con altibajos en los países más grandes, sobre todo México, Brasil y Argentina. Estos países va a tener un desarrollo industrial, pero nunca va a tener el poderío y la potencia de los países centrales. E incluso las grandes empresas multinacionales, como el caso de Ford Motors, tienen su casa matriz allá. Y las filiales en nuestros países cumplen las directivas que se establece en la casa central en aquel entonces. Entonces, todo este contexto de geografía política es un contexto que va a estar centrado en Estados Unidos, que va a ser prácticamente dominante, ¿no? en el desarrollo de esta disciplina. Ahora, lo que va a suceder es que en la década del 60 la geografía política va a empezar a renacer en Europa. Y los renacimientos de la década del 60 en Europa después van a impactar más tarde en los Estados Unidos. Pero vamos a ver qué es lo que pasó en Europa. Ubiquémonos a partir de 1964, 65, 66, mediados de la década del 60. Básicamente la guerra de Vietnam, ¿no? En el marco de la Guerra Fría. En estos años de la guerra de Vietnam hay un cierto hartazgo por parte de sectores juveniles. Estamos hablando chicos de 20 y pico de años en la década del 60, ¿no? Estos chicos jóvenes de 20 y pico de años van a estar masivamente en Europa y también en Estados Unidos manifestándose a favor de la paz, la libertad sexual, la libertad de las costumbres, la ampliación de horizontes culturales, la incorporación de nuevas sensibilidades espirituales. Todo esto, ¿sí? Con estos chicos que no vivieron la guerra o nacieron sobre el final de la guerra, y va a tener un efecto muy fuerte contestatario respecto a la guerra de Vietnam. Pero también esta juventud va a tener una sensibilidad muy marcada respecto a los temas de discriminación racial, particularmente con los afroamericanos en los Estados Unidos y con los descendientes de los árabes en Europa. Entonces hay una sensibilidad más de carácter humanística, ¿no? Está el movimiento que comienza en la segunda mitad de la década del 60, que es el Flower Power, el hippismo, bueno, el pacifismo, toda esta línea se va a entroncar con algo que pasa en el 68, que es el movimiento del Mayo francés, y que el Mayo francés lo que es también es una movida juvenil criticando el funcionamiento general del sistema republicano francés posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en este escenario también lo que nos vamos a encontrar es que en Francia, a nivel académico, hay una consolidación de algo que ya venía sucediendo desde la década del 30 y 40, que es el desarrollo académico del pensamiento marxista académico, pero distanciado y muy crítico de Unión Soviética y también de China. Distanciado, es académico. De hecho, ahí lo que podemos encontrar en Europa es el peso muy fuerte de distintas escuelas de pensamiento marxista, que muchas de ellas combinan, como en el caso de la Escuela de Frankfurt, que comienza en la década del 30, después va a tener un peso muy fuerte en la década del 50 y 60, va a desarrollar pensamiento de Marx y lo va a combinar con elementos de Max Weber. Nosotros le hemos leído a principio de año un breve texto de Weber sobre el tema de legitimidad. Y en esta combinatoria entre Marx y Weber se trata de pensar el tema de la explotación económica, que esto lo vimos en Economía y Territorios el año pasado,
Y además de ver el tema de la explotación económica, ver qué pasa con los mecanismos de dominación y cómo la dominación y la explotación económica se interrelacionan entre sí. Entonces, esta madurez que va a tener el marxismo no ortodoxo, que se le va a dar el nombre de neomarxismo, también el nombre de nueva izquierda, esta nueva izquierda marxista europea va a permear fuertemente a las distintas disciplinas sociales y en estos años, por primera vez, pero así, por primera vez, en la historia del pensamiento geográfico, comienza a haber un diálogo entre el pensamiento geográfico y el pensamiento del marxismo. Lo más lejos que se pudo llegar en su momento en el diálogo entre la geografía y pensamientos de izquierda fue en el siglo XIX con los anarquistas, fines del XIX, principios del XX, ¿no? Con Reclus y con Kropotkin, que esto lo vamos a trabajar en epistemología en cuarto año, los que hagan epistemología conmigo. Lo máximo en términos de izquierda que la geografía tuvo diálogo fue con los anarquistas. Después eso se canceló y chau, vino toda la línea regionalista de Vidal en Francia y se terminó. Pero ahora se abre la puerta nuevamente al diálogo a los anarquistas, pero no solamente con los anarquistas, es el diálogo con el marxismo. Entonces, autores en Francia como Pierre Georges entran en diálogo con el marxismo y con estas perspectivas fructíferas como la de la Escuela de Frankfurt, a la vez de que se incorporan elementos de Antonio Gramsci. Sobre Antonio Gramsci vamos a hablar dentro de algunas clases, vamos a ver las dimensiones políticas de Gramsci y cuál es la importancia que tiene para nosotros al día de hoy en geografía política. Pero en esta clase de hoy, en esta clase 15, yo les cuento cómo es que entra el marxismo a la geografía y que entra mucho por la geografía política. Después se va a extender dentro de lo que se entiende hoy por geografía social, pero entra por el lado de la geografía política. Bueno, el punto es que quien va a ser un crack así fatal, con un corte muy fuerte, muy rupturista con la geografía clásica, política clásica y la geografía en general, es un autor que se llama Yves Lacoste. Yves Lacoste va a desarrollar varios textos. Uno de ellos es Los países subdesarrollados, que es un texto célebre. Otro es que es casi el texto de cabecera de él, que yo les voy a leer una parte cortita para esta clase, que es La geografía, un arma para la guerra. Y Lacoste ahí lo que hace es, como de alguna manera, romper lanzas, ¿no? Lacoste lo que dice es, bueno, la geografía tiene como dos rostros, ¿no? Un rostro que es el que se ve más habitualmente, que es el rostro de las universidades y de las escuelas, lo que él da a llamar la geografía de los profesores. Él lo que está diciendo es que la geografía de los profesores es una geografía medio boba, es ríos, montañas, ¿no? Pero que en realidad hay como una idea medio conspirativa, ¿no? De que se hace todo lo posible para que la gente vea que la geografía es boba, es tonta, mientras los estados mayores, particularmente militares, hacen relevamiento de información para llevar adelante actividades bélicas. Y él se basa en lo que estaba sucediendo en Vietnam en ese momento, donde claro, efectivamente, para llevar adelante las acciones bélicas en Vietnam se requería gran cantidad de información geográfica. Y él dice, esa información que se usa para Vietnam, ¿vos la conocés? Y no la conoces. A vos te van a enseñar bobadas, para que pierdas el tiempo con bobadas. Y crees que la geografía es eso. Bueno, este es el argumento como central que plantea Lacoste. Yo les dejo para leer unas poquitas páginas del libro completo. Del libro completo no, les dejo unas poquitas páginas del comienzo del libro, que es de lectura muy fácil. Claro, uno lo mira ahora en el siglo XXI y es un compilado de buenas intenciones. El problema que tiene esta geografía política de Lacoste es que esta geografía política es muy como de denuncia. No hay un desarrollo en profundidad
en términos conceptuales, teóricos, de qué es lo que hace la geografía, sino que lo que hace es medio como que patea el tablero. Ahí le dice a los norteamericanos, todo lo que ustedes hacen sobre geografía electoral en realidad es todo un engaño tecnocrático para sostener un modelo democrático que no es democrático porque lo que hace es mantener los privilegios de los que están encumbrados en el poder. Básicamente es eso. Bueno, es una denuncia política, pero en términos de desarrollo teórico no tiene mucho, no hay mucho. Pero claro, ustedes siempre tienen que tener presente, de todas las ciencias sociales, de todas, nosotros en geografía somos los últimos que fuimos a entrar en diálogo con el marxismo. Entonces, cuando los geógrafos entran al marxismo, entran con el H y rompen todo. Y le faltó, ¿no? Faltaba. Al día de hoy la cosa mejoró mucho, ya pasaron 50 años, bueno, ya hay mucha producción teórica sustantiva en geografía política, pero sobre todo en geografía social, sobre el vínculo entre materialismo histórico y geografía. Entonces, esto, que es esta geografía de denuncia, también es una geografía que se inscribe en el marco de los procesos de descolonización que se están dando en el África en estos años. Entonces también los procesos de descolonización implican situaciones de represión, situaciones de constitución de nuevos poderes en las sociedades que se van independizando. Y todos estos acontecimientos son acontecimientos relevantes para los estudios de la geografía política, tal como la estaban entendiendo los marxistas en ese momento. Entonces, esta perspectiva, ¿sí?, es una perspectiva que recupera, incorpora fuertemente las dimensiones de los procesos históricos. Y esto se distingue de la geografía política norteamericana. ¿En qué sentido? Porque los norteamericanos lo que tomaban era la figura del fronterizo como algo que está hipostasiado, algo que está cristalizado, casi endiosado, ¿no? No se ve la dinámica histórica que da lugar al proceso de la constitución de las fronteras, sino que es algo que está dado como, bueno, como próceres, ¿no? Y nosotros tenemos que ser como los próceres. Bueno, lo que va a hacer esta geografía europea y después va a empezar a permear a Norteamérica, decir, no, acá no hay una cosa de próceres, acá hay grandes estructuras sociales que tenemos que desentrañar, que están atravesadas por el poder y hay que analizarlas. Bueno, al comienzo los geógrafos no analizaban tanto, denunciaban, lo que hacían todo el tiempo era denunciar. Bueno, esto fue lo primero. Las cosas después mejoraron sustancialmente a lo largo de los años y particularmente a partir de la década del 70. Hay también en estos años 60 la convergencia, hay un clima intelectual también atravesado por elementos marxistas y también ya empiezan los primeros atisbos post-marxistas. Es decir, no son antimarxistas, pero son post. Y hay un autor que es muy importante que se llama Immanuel Wallerstein, que es norteamericano, que Wallerstein lo que va a hacer es trabajar sobre la idea de la existencia de una unidad mundial, que es lo que él va a dar en llamar lo que llama la economía mundo, ¿no? Una sola economía mundo, y que en esa economía mundo, que es capitalista y que puede ser analizada desde la lógica y las perspectivas que plantea el materialismo histórico, esta economía mundo es una economía mundo. Voy a prender la luz, está anocheciendo. Esta economía mundo, discúlpenme, pero estoy con... Esta economía mundo, entonces, va a tener sobre ella un sistema de estados que están como flotando, digamos, ¿no? Y que estos sistemas de estado lo que hacen es cumplir un papel dentro de la división de tareas que hay en este único mercado. Entonces, él dice, nosotros no podemos entender al mundo
fragmentariamente, sino que hay que entenderlo como una totalidad y que cada país cumple un papel. Y aparte de esto, sí, él va a decir que hay países centrales, países periféricos y países semiperiféricos. Se hace una clasificación de los países en relación a la centralidad que va a estar dada por la potencia económica y la capacidad de marcar agenda que tienen estos países centrales respecto a los demás. Pero no se puede entender nada si no se entiende todo el conjunto. Entonces, lo que él hace es mirar a todo el esquema como un gran sistema, como un gran sistema de partes que están articuladas y que efectivamente en este esquema hay dimensiones de dominación y hay dimensiones de explotación. Esto no hay vuelta que darle, esto es así. Pero lo importante es que no tienen que verse las cosas por separado. Entonces, esta perspectiva de Wallerstein, que proviene en primera instancia de la sociología, pero la idea de Wallerstein coincide con el pensamiento del materialismo histórico, del marxismo, en el sentido de no pensar a las disciplinas rígidamente separadas, economía, sociología, antropología, no, geografía, sino todos juntos. Entonces, en la medida que hay esta apertura, también la geografía entra en esta oleada de posibilidad de pensarse en un escenario más de interdisciplinariedad. De todas maneras, en este escenario de interdisciplina hay que ver cuál es el aporte que hace la geografía, que todavía a los geógrafos les costaba un poco encontrárselo, a diferencia del día de hoy, que es más fácil de ver. El tema, entonces, es que esta perspectiva de Wallerstein se va a articular con otra perspectiva más, que es de un historiador francés que se llama Ferdinand Braudel, que va a ser el principal exponente de lo que se va a llamar la Escuela de los Anales. De hecho, él integra lo que llama la segunda generación de la Escuela de los Anales, porque hay una primera generación que es con Marc Bloch, que comienza 20 años antes, y la Escuela de los Anales lo que hace es pensar, y particularmente Braudel, pensar en la historia no tanto como una historia de hechos políticos, sino pensarla en términos de una historia social. Y la historia social es entender toda la dinámica social que está operando en un tiempo dado. Y el tiempo histórico es el tiempo que va a estar definido por esa dinámica social. Entonces, en el tiempo histórico lo que vamos a tener es lo que Braudel llama la larga duración. Entonces lo que hay que mirar es la larga duración de las grandes estructuras económica, política, cultural que van desplegándose a lo largo del tiempo, y lo que hay que tratar de ver en estas larga duración, en estas grandes estructuras, son las grandes líneas de fuerzas subyacentes que están tensando a los distintos a las distintas variables o componentes de la sociedad de ese momento. Entonces, cuando las tensiones entre las partes se hacen insostenibles, entre economía, Estado, cultura, cuando se hacen insostenibles, lo que se produce es un corte. Ese corte es lo que él le da el nombre de coyuntura. Entonces, uno lo que tiene es la larga duración, la coyuntura, que la coyuntura es el proceso de experimentación de los cambios, y después una estabilización y una nueva larga duración. Cuando se produce la coyuntura aparece un tercer elemento. El tercer elemento es lo que se llama el acontecimiento. El acontecimiento es lo que aparece ante nuestros ojos. La palabra acontecimiento alude a esto, lo que aparece ante nuestros ojos. Ahora, lo que aparece ante nuestros ojos es como muy llamativo, ¿no? Y es lo que él llama la espuma de la historia. Entonces, lo que hay que hacer en la espuma de la historia es tratar de sacar la espuma para ver en qué consiste la coyuntura y cómo esa coyuntura se inscribe en la larga duración. Bueno, esto que plantea Braudel, que converge con lo que dice Wallerstein, por los geógrafos va a ser tomado en el sentido de, bueno, veamos al día de hoy cómo es que se expresan las coyunturas, cómo es que se expresa la espuma cuando se expresa, y si no hay espuma, ver cuáles son las grandes líneas
que se expresan territorialmente para poder entender el cambio geográfico y por lo tanto el cambio social. Todo esto también está en pañales y es como bastante confuso todavía para la geografía, no así para Brodel ni para Wallerstein, pero para los geógrafos todavía es un poco, están como ahí dialogando a la vez con muchas cosas, ¿no? Lo cual los torna como bastante confusos. Ahora, esta perspectiva, ¿no? de este diálogo de la geografía política con todo esto que yo les estoy diciendo, se inscribe en un movimiento mayor del pensamiento geográfico, que es lo que se da a llamar el neohistoricismo. Entonces, la geografía política, a partir de 1965 más o menos, se inscribe en el neohistoricismo. La inscripción en el neohistoricismo, entonces, va a sostenerse hasta el día de hoy. Y lo que va a suceder en la década de 1970, en 1980, es que se va a ir puliendo todo esto. Y lo que va a quedar en claro es que cuando uno tiene que pensar en geografía política, lo que tiene que hacer es pensar primero en la sociedad. Uno piensa en la sociedad y cómo la sociedad se constituye políticamente, y a partir de la constitución política surge la idea de un Estado que define un territorio, pero que en ese territorio en el cual hay un Estado también hay gran cantidad de territorialidades que están tensando y conviviendo con la territorialidad del Estado, tal como nosotros habíamos hablado en las primeras clases. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que todo esto que estamos viendo tiene que ver con un desplazamiento que hace la geografía política de pensarse desde el Estado hacia pensarse con el poder. Y acá podemos encontrar una transición, que es la siguiente. La geografía política alemana, nazi, bueno, geopolítica, era Estado que definía territorio desde arriba. Tenemos una etapa de transición, que es la etapa norteamericana de la década del 50, que es esta geografía en la cual el Estado lo que hace es garantizar el funcionamiento de la democracia por la vía de la ciudadanía. Los individuos construyen los territorios amparados por el Estado y dentro del marco del Estado. Y ahora, en la década del 60, pasamos a una perspectiva que lo que hace es no ver que el conjunto de la sociedad tiene una serie de diferencias en su interior, una serie de inequidades, y que el Estado es el producto de esa inequidad, y que este Estado genera territorios, pero a la vez los perdedores en esta historia también generan territorios que confrontan con este Estado. Por lo tanto, la geopolítica de los 80 en adelante va a ser una geopolítica que lo que va a tratar de hacer no es mirar tanto el Estado, lo cual va a mirar, sino que lo que va a tratar de mirar es qué sucede con las religiones, qué sucede con los problemas étnicos, qué sucede con los reclamos de los pobres, qué sucede más adelante con el reclamo de las mujeres en el mundo islámico. Bueno, todo esto comienzan a ser preguntas de orden cultural ineludibles para pensar la geopolítica en términos modernos o en términos de fin del siglo XX y principio del siglo XXI. Entonces, la geopolítica que nosotros tenemos ahora le interesa a los estados, pero le interesa a los estados en función a cómo se vinculan con las multinacionales, cómo se vinculan con los problemas raciales, étnicos de pueblos originarios, cómo se vinculan con los intereses de las corporaciones, y los elementos militares son un elemento más entre tantos, no es el elemento central, sino que es uno más entre tanto. Entonces la geopolítica en este momento lo que trata de ver es toda la multiplicidad de equilibrio, de poderes que tratan de equilibrarse sobre el globo terrestre. Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy y terminamos con esta unidad. Y bueno, yo les dejo como siempre el material para leer. Cualquier duda que tienen, me consultan, me escriben, estoy a disposición de ustedes, y la semana que viene les estoy enviando la clase 16. Espero que estén todos bien, les mando un saludo y espero que
estén transitando lo mejor posible esta cuarentena. Recién acaba de pasar una ambulancia por acá, no sé si la escucharon, pero están usando mucho las ambulancias en este barrio. Bueno, les mando un saludo grande. Chau, chau.